Muy buenos días, estimados hermanos, pastores, líderes de nuestras iglesias, hermanos que nos ven y nos escuchan en todas partes. Es un placer estar con ustedes y compartir esta parte de la conferencia y más deseara poder haberlo hecho en vivo y darles un apretón de manos y un abrazo a muchos de ustedes. Pero de todas maneras es un placer y eso no es mero protocolo. Es un verdadero privilegio para mí compartir con ustedes esta parte de la conferencia de actualización de pastores del 2021. Me han pedido hablar acerca de desarrollo de la teología y doctrina arminio-wesleyana. Y pues procuramos hacerlo de la mejor manera y les voy a invitar a que también lean nuestro material escrito que estamos compartiendo con ustedes. La intención que seguimos en esta conferencia es, en primer lugar, señalar las posturas que nos caracterizan a partir de la teología de la Reforma, destacar el enfoque soteriológico o salvífico que nos enseña la Escritura para poder vivir con gozo esta salvación que Dios nos ofrece, una salvación tan grande. También inducir a nuestros oyentes en el pensamiento ministerial y en la vida de los pastores y de las iglesias hacia una vida que glorifique a Dios en esta vida y desafiarlos a la más profunda obediencia en el vivir de nuestras vidas y también en el desempeño del ministerio que Dios nos ha encomendado. Entonces voy a abordar la temática en 5 partes. Estas 5 partes espero que nos sirvan a todos para reflexionar sobre el origen de nuestra doctrina, cuáles son sus énfasis y cuáles son aquellas cosas que es importante que conozcamos. Es un bosquejo, es un esbozo histórico bastante rápido, por cierto. Para ello, pues en primer lugar, vamos a partir de la teología que se desarrolló a partir de la reforma religiosa del siglo XVI. En segundo lugar, vamos a hablar acerca de algunas discrepancias que se dieron precisamente en el mismo siglo XVI, pasada el tiempo de la reforma religiosa de que estamos hablando, desde el momento en que Martín Lutero clavó aquellas 95 tesis en la puerta de la capilla de Wittenberg y que fue un 31 de octubre de 1517. Luego vamos a hablar acerca de unas propuestas a esas discrepancias y la resolución que se dio en aquel momento, que fue una resolución religiosa, pero más que todo política, y el desarrollo del pensamiento que ahora hemos dado en llamar el pensamiento arminiano wesleyano. Hablemos en primer lugar entonces acerca de la teología de la Reforma. Todo el mundo sabe que la teología de la Reforma se puede resumir en aquellos famosos 5 solas. ¿A qué nos referimos? A que la teología reformada propuso, y hasta el día de hoy está vigente, el hecho de que hay 5 elementos básicos en que se basa nuestra creencia, nuestra fe, y en la que basamos nuestra experiencia de salvación, como también el ministerio de la iglesia. Esos 5 solas, repasándolas rápidamente, son, en primer lugar, que solo la Escritura es suficiente base de fe y práctica de la vida cristiana. La siguiente es la sola gracia, que fue junto o se enunció juntamente con la sola fe. Es decir, mejor enunciado es el hecho de que primero se presentó como que la salvación se obtiene a través de la gracia que Dios nos envía sobre nuestro arrepentimiento y nuestra fe en Jesucristo. Y la cuarta, que es lo que se llama solo Cristo, para hablar acerca del hecho de que el pecador no puede recurrir a otros mediadores, a otros intercesores por nuestra salvación, que no sea la persona de Jesucristo. Y por último, lo que se dio en llamar lo que se dio en llamar
soli Deo gloria, o sea que solo a Dios se le da la gloria para todo el proceso de redención. ¿Cuál fue el contexto en que se dieron aquellas 5 solas? Bueno, el contexto fue que, en primer lugar, a rechazar el punto de vista de la Iglesia Católica que enseñaba que a la Escritura hay que agregarle la tradición. También el contexto del mundo de aquel entonces y particularmente de la Iglesia Madre, la Iglesia Católica, enseñaba pues que había que desarrollar todo un sistema jerárquico en la organización de la Iglesia y había que repudiar ese sistema jerárquico porque estaba corrompido y en esencia lo que se buscaba era la pureza de doctrina. Además de eso, renunciar al sistema sacramental que sustentaba la Iglesia Católica. Bueno, no solo lo sustentaba, sino que todavía lo sustenta, que la vida cristiana se mantiene a través de los sacramentos, ¿verdad? Y buscar vehementemente la eficacia de la fe, no solamente una liturgia, no solamente una religión, sino que la eficacia de la fe en la vida individual del cristiano, del creyente y en la vida de la iglesia. Por lo tanto, también romper todas las ataduras que mantenían cautivo el espíritu humano, el ingenio humano, para que pudiera desarrollarse lo que hoy se conoce como el mundo capitalista, pues que la reforma religiosa del siglo XVI apoyó mucho el desarrollo del ingenio humano y la creación de riqueza. Es Juan Calvino, después de Martín Lutero y Melanchthon, que fue algo así como el secretario, el amanuense de Lutero, el que estandarizó o sistematizó todas las doctrinas, o mejor dicho, las doctrinas principales de aquella reforma religiosa del siglo XVI. Y todo eso lo juntó en un libro que ha trascendido hasta nuestros días y que lleva por título Institución de la Religión Cristiana. Este libro, junto con los otros escritos que lo acompañan, en efecto, los reformadores escribieron mucho en aquel tiempo y los seguidores de ellos todavía lo siguen haciendo. Llegó a ser pues la norma protestante por todos los siglos, los 5 siglos que han pasado después del hecho de la Reforma. La idea era racionalizar, poner de una manera, como ya lo dije, sistemática las enseñanzas de la fe concerniente a la práctica de la vida cristiana y a la eficacia del ministerio. Pero después de Juan Calvino, quien desarrolla este cuerpo de doctrinas más allá de la misma institución de la religión cristiana de Juan Calvino, son otros 2 discípulos de Juan Calvino, particularmente Teodoro Beza y Jerome Sanchez, pero particularmente vamos a hablar del primero, Teodoro Beza. Él y otros discípulos desarrollan otros catecismos que van más allá de lo que ya Juan Calvino había escrito. Esos se convirtieron en los catecismos más tarde que se dieron en llamar y que tienen vigencia hasta el día de hoy, el catecismo de Heidelberg y el catecismo belga, y más tarde apareció la declaración doctrinal también de Westminster. Todo esto sistematizaba la experiencia de la creencia cristiana, de la fe cristiana en todos los ángulos posibles y destaca varios de los asuntos que tienen que ver con cómo podemos entender el proyecto de redención de Dios en la Biblia traído a la experiencia del ser humano. Destaca en este desarrollo particular de Teodoro Beza la doctrina, o mejor dicho, la teología decretal, la teología de los decretos. La teología de los decretos, para explicarla muy brevemente, porque hay que leer bastante sobre esto, simplemente es el hecho de tratar de explicar cómo es que Dios determinó desde antes de los siglos cómo es que iba a llevar a cabo su proyecto de redención. En realidad se refiere a un solo decreto. El decreto revela, como lo dice Isaías, hay varios textos que les pido a ustedes que ustedes lean porque no vamos a tener tiempo de leer cada uno de estos versículos, determinan que Dios ha deseado, Dios ha
trazado el curso de la historia de la humanidad para su propia gloria, para lograr el propósito que Él quiere y que nosotros entendemos que es redentor, y que eso, lo que va a suceder en el mundo, Él lo decidió desde antes de la fundación del mundo. Eso, por supuesto, incluye el proyecto de redención de nosotros como seres humanos. De esto surgen por lo menos 5 escuelas, entre las cuales sobresalen las 2 escuelas a los extremos, lo que se llamó el supralapsarianismo y el infralapsarianismo. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que Dios en su decreto eterno decidió decretar, valga la redundancia, quiénes habrían de ser elegidos para salvación y quién deberían de ser condenados. Teodoro Beza desarrolla esta idea hasta llegar al punto que no lo tocó Juan Calvino, sino que Beza, de lo que se llama la doble predestinación, que Dios desde antes de la fundación del mundo decidió por su propia voluntad quiénes iban a ser electos para salvación y quiénes se iban a condenar. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el supralapsarianismo y en qué consiste el infralapsarianismo? Bueno, el supra, solo voy a decir la primera parte, consiste en el hecho de que Dios decretó desde antes de la fundación del mundo a los que iban a ser elegidos para salvación antes de que todo existiera, antes de que existiera el mundo, antes de que existieran los ángeles, antes de que existiera toda la creación. Y el infralapsarianismo enseña otra parte, que Dios decretó la elección de los que deberían de ser salvos, pero no antes de la fundación del mundo, sino después de que el ser humano había caído en pecado. Bueno, entonces aquí encontramos nosotros las primeras dificultades que se comenzaron a dar con respecto a estas doctrinas.